Esteban González Pons, vicepresidente primero del Grupo Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido a los desayunos. Muchas gracias. Para analizar un montón de asuntos relacionados pues con el futuro de la Unión Europea, porque al final, cuando hablamos de las elecciones francesas, hablamos de eso. Déjeme que le diga a todos nuestros espectadores que estamos muy pendientes de un incendio que se está produciendo hasta ahora en la Gran Vía, en Madrid. Es un edificio de viviendas, además de nueva construcción. El edificio de la Gran Vía, primer edificio del siglo XXI. Parte del inmueble son, como digo, apartamentos turísticos. Estamos pendientes de ese incendio, imágenes que vemos ya a través de las redes sociales bastante espectaculares, pero creo que de momento sin consecuencias. Estamos pendientes de ese asunto, como les digo, y tan pronto como tengamos alguna información se la ofreceremos. Volvemos a lo de las elecciones en Francia. ¿Usted qué conclusión ha sacado? Aquí hablábamos de eso de los partidos tradicionales y los partidos nuevos, la derrota claramente de una parte del Partido Socialista, pero también del Partido conservador de Fillon. ¿Usted qué conclusiones ha sacado? Estas serían, si usted me lo permite que lo diga así, segundas lecturas. La principal, puesto que las elecciones francesas solo han empezado, estamos en un proceso que nos llevará hasta mediados del mes de junio, sería que tanto en Francia como en Gran Bretaña vamos a vivir durante los próximos meses dos procesos electorales en los que se va a decidir Unión Europea sí, Unión Europea no. Las fuerzas políticas, tanto en las elecciones en Reino Unido como las elecciones en Francia, en el próximo mes y medio, se van a alinear en torno a este eje. Quiénes están a favor y quiénes están en contra de la Unión Europea. Y en el caso francés, yo no minusvaloraría el resultado obtenido por los antieuropeístas ayer, porque si bien no se pueden hacer trasvases de votos demasiado directos, si sumamos los votos obtenidos por Mélenchon y los votos obtenidos por Le Pen, el resultado que tenemos es un 40% como mínimo de euroescépticos. Por lo tanto, hay partido, lo había, y así se demostró en las elecciones norteamericanas entre Trump y Hillary Clinton, lo había en el referéndum del Brexit, lo hubo en el referéndum italiano. Vamos a no anticipar lo que puede ocurrir en la segunda vuelta de las presidenciales, es mi opinión. ¿Cree usted que, por tanto, Macron no tiene todavía garantizado ni mucho menos la presidencia de la República Francesa? Yo, cuando los ciudadanos votan, y más en estos tiempos, no garantizo nada del resultado. Deseo que Macron, que era el más europeísta de todos los candidatos en esta primera vuelta, gane las elecciones. Me parecería una noticia terrible que las ganara Marine Le Pen, pero hasta que los franceses voten, yo no vendería la piel del oso antes de cazarlo. La bolsa sí amanece más tranquila. Entiendo que también la Unión Europea, las instituciones europeas amanecen de momento más tranquilas. Desde luego, más que si hubiéramos visto una segunda vuelta con Mélenchon y Le Pen, por ejemplo. Es que Macron no es solo el candidato moderado del que todo el mundo está hablando. Era el único candidato europeísta, porque la derecha francesa ha cometido el error de, para evitar la fuga de votos hacia el partido de Le Pen, parecerse al partido de Le Pen en su antieuropeísmo. Y la izquierda francesa eligió como candidato a uno que se aproximaba al lado más radical de sus votantes y, por lo tanto, al antieuropeísmo de izquierdas. El europeísmo en Francia, en realidad, en estas elecciones, ciertamente solo representaba el movimiento de Emmanuel Macron. Sí, porque partido hay, pero desde luego... Este es uno de los asuntos, yo creo, más difíciles de analizar en el día de hoy. Macron no tiene partido, Macron no tiene programa. Es un candidato que ha dicho unas cosas y ha dicho otras. Se ha comportado más como una estrella mediática que realmente como un posible presidente de la República. Ahora tendrá que intentar formar un partido y podría darse la circunstancia de que fuera un presidente de la República que no tuviera ningún diputado en la Asamblea Nacional. Porque por el sistema electoral francés, lo normal será que la Asamblea Nacional esté formada por diputados del partido de la derecha, de los republicanos, y del partido tradicional de la izquierda, los socialistas. Creo que ahora vamos a enseñar a la mesa para que ya pronto nuestros analistas le puedan formular preguntas, pero siguiendo con esta estela del futuro de la Unión Europea, pues hay que hablar del Brexit. ¿Cómo interpreta usted, cómo se interpreta desde Bruselas ese adelanto electoral propuesto y ya cerrado por Theresa May? Cuando un político adelanta unas elecciones, o es porque le conviene o es porque no tiene más remedio.
En el caso de Theresa May es obvio que tenía otros remedios, por lo tanto, ella cree que le conviene. Es obvio, es claro que va a intentar obtener un mandato para poder negociar un Brexit duro. Pero por el camino puede encontrarse con circunstancias que hoy no desea. La primera es un resultado muy contundente en Escocia, aunque hay que decir que el resultado anterior en Escocia fue tan contundente que va a ser difícil que lo sea más. Un resultado muy contundente en Irlanda del Norte. Lo que pasa es que la celebración de unas elecciones regionales recientes parece indicar que el voto en Irlanda del Norte estará muy fragmentado, y la resurrección o la reaparición de los liberales. Lo que sí parece obvio es que los socialistas, los laboristas británicos con Corbyn al frente, van a obtener un rotundo fracaso. Brexit duro, Brexit blando. Bueno, sea como sea, aquí nos hemos preguntado en los desayunos muchas veces, alguna vez, si España tendría algún representante español en el equipo negociador del Brexit. Pues sí, sí, hay un español designado, usted, portavoz del Partido Popular Europeo en las negociaciones para el Brexit. ¿Qué postura va a mantener usted en esas negociaciones? Vamos, desde luego los intereses nacionales tienen que estar presentes, pero tenemos que evitar una negociación en la que Reino Unido tenga 27 interlocutores, porque ese sería un grandísimo error. Por lo tanto, vamos a intentar defender los intereses de la Unión Europea en su conjunto. Inglaterra, no Inglaterra, pero sí, bueno, porque por los resultados, Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido, es el primer país que se sale de la Unión Europea. Es el primer país que demuestra que el proyecto europeo es reversible y que, por lo tanto, no estamos ante una situación consolidada, sino una situación que se puede echar para atrás. Por lo tanto, tenemos que conseguir que para Reino Unido sea peor estar fuera que estar dentro de la Unión Europea, o en otro caso, las peticiones de Brexits nacionales abundarán. Ya lo he dicho antes, la segunda vuelta de las elecciones francesas va a tener un esquema nada más. Frexit, que es el Brexit francés. Frexit sí o Frexit no. Madre mía, nos grabamos para palabras nuevas. Ahora Frexit. Claro, después del Brexit, el Reino Unido, pues Frexit. Dígame una cosa más y abrimos la mesa. Gibraltar. De pronto España, ¿cómo consiguió que la Unión Europea asumiera por primera vez salirse, bueno, pues esa histórica neutralidad, y ahora ha asumido los postulados españoles? ¿Qué pasó ahí? El Brexit se parece mucho a una separación matrimonial. Y Reino Unido es el que abandona la casa y España la que se queda con los amigos. Estamos discutiendo ahora la pensión, que a los británicos les parece elevadísima. Después el régimen de visitas y más tarde cómo nos vamos a llevar en el futuro. Que ellos, que tienen cierta conciencia de culpabilidad, quieren que sea muy bien, y nosotros aún estamos un poco escocidos por el portazo que nos dieron. Por lo tanto, nada más normal en estas circunstancias que los amigos se pongan de parte de España, porque es Reino Unido quien se ha marchado. Ahora bien, déjeme que añada que yo y todos nosotros siempre hemos pensado que es que además España tiene razón. Hay muchos asuntos que quiero analizar esta mañana y que estoy seguro que todos los analistas le querrán preguntar. Yo abro el fuego en este sentido. Operación Lezo, tercera noche en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid. Le pido una valoración. ¿Cuándo se recuperará la confianza de los ciudadanos después de esto? Bueno, yo creo que este es el tipo de situaciones que a los ciudadanos lo que les tienen que transmitir es confianza en que las instituciones funcionan. Un país corrupto es un país en el que aquellos que están en situación de ser investigados no lo son. Un país en el que aquellos que hacen algo mal son perseguidos es un país en el que puede haber una clase política o puede haber dirigentes políticos que se corrompen, pero el país está sano. Fátima, por ti empiezo. Venga, adelante. Iba a preguntar sobre el Brexit, pero esta pregunta me lleva ya un poco al terreno de casa, ¿no? Es cierto que las instituciones están funcionando, no funcionan, pero está funcionando la justicia. Es cierto que la mayoría de los casos de corrupción y de sus protagonistas están en la cárcel o están camino de estarlo, pero también es cierto que la sociedad española está hastiada después de tanto escándalo de corrupción y que verdaderamente el edificio en el que hemos sustentado nuestro sistema político, que nos ha costado tanto y tanto desde la transición, pues amenaza casi con resquebrajarse. Yo no sé cómo a la ciudadanía se le vuelve otra vez a ilusionar en la clase política y en la clase de políticos que tenemos en este momento. No es el día, porque hay una operación abierta.
no es el día porque las noticias que aparecen en los medios son terribles. Y por lo tanto, cualquier cosa que diga, más allá de los tópicos que debo decir, puede ser malinterpretada. Pero yo es que no aspiro a que la ciudadanía esté ilusionada con los políticos. Yo aspiro a que la ciudadanía desconfíe de los políticos, siempre, porque eso es la democracia. Y que la policía, los jueces desconfíen de los políticos y que los políticos tengan mucho miedo de lo que jueces, medios de comunicación y ciudadanos pueden exigirles y por lo tanto se guarden de caer en ninguna de las tentaciones que el estar en el poder ofrece. España es un país que tiene casos de corrupción, pero no es el único país de la Unión Europea con casos de corrupción, ni muchísimo menos. Ni siquiera el único país de los importantes con casos de corrupción. Lo que deberíamos hacer los españoles es felicitarnos por la Guardia Civil, por la policía, por los jueces, por los fiscales, por las leyes que tenemos y, en mi opinión, estar orgullosos de nuestro país. Que no sirva las cosas malas que están sucediendo para que encima perdamos autoestima. Pues me temo que es lo que está ocurriendo, señor Pons, pero bueno. Ya digo que es un día difícil para opinar. David. Señor Pons, ha generado mucho ruido, y usted que está en Bruselas lo sabrá bien, las declaraciones racistas y machistas del jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, que vino a decir que en los países del sur de Europa nos gastamos el dinero alegremente y luego vamos a Bruselas pidiendo por más. Hay una campaña, sobre todo respaldada por el primer ministro de Portugal, de que a Dijsselbloem le sustituyan. Antonio Costa, el primer ministro portugués, dijo que no está cumpliendo su función en una entrevista en El País. Quería preguntarle, ¿sigue sonando el posible reemplazo de Dijsselbloem en Bruselas y es el nombre de Luís de Guindos una de las opciones, como propuso el primer ministro portugués? Que Dijsselbloem está en la cuerda floja, sí, eso sigue sucediendo. De hecho, va a tener que comparecer a la fuerza en el Parlamento Europeo esta misma semana, va a tener que explicarse y probablemente se va a encontrar con que todos los grupos parlamentarios le piden su dimisión. No es fácil obtener unanimidad, todos, no es fácil obtener unanimidad en el Parlamento Europeo, pero en este caso el presidente del Eurogrupo lo ha conseguido. Todo el Parlamento Europeo le va a pedir la dimisión. Lo que él dijo es la demostración de que Europa no es tan sencilla como muchas veces la vemos desde España, que creemos que Europa es la distancia que separa Madrid de Bruselas, sin darnos cuenta de que por encima están los países nórdicos y a la derecha están los países del este y todavía no hemos empezado a contar el sur de Alemania. Hay mucha gente que piensa como él y tenemos mucho trabajo que hacer. Ahora, volviendo a su pregunta, no suena a nadie que yo sepa para sustituirlo, porque esos procesos son muy complicados y si algún nombre sonara no sería seguramente el que después fuera elegido. Voy a este otro lado de la mesa, Lucía Méndez. Adelante, Lucía. Sí, buenos días. Bueno, a mí me interesaría mucho conocer su opinión sobre muchas cuestiones europeas, porque le veo a usted en fin, plenamente instalado en su puesto de portavoz en el Parlamento Europeo, pero yo no puedo obviar que es usted una persona relevante dentro del Partido Popular y por tanto le tengo que preguntar por la situación de su partido en España. Hay estos días, a propósito de la Operación Lezo y de todos los escándalos que hemos conocido, hay un asunto por el que me gustaría preguntarle. Parece ser que todo el mundo en el PP y fuera del PP conocía que, o sabía, o sospechaba, o había señales de que el señor González pues no era trigo limpio, estaba metido en actividades distintas, llevaba un tren de vida impropio de su sueldo político, es decir, que no se podía permitir todas las casas que tenía y todas las propiedades y la vida que llevaba con su sueldo de político. La pregunta es, ¿qué pasa con los controles del Partido Popular? Entendiendo que ustedes dicen que no tienen ninguna responsabilidad en esas actividades corruptas, ¿qué pasa con los controles y cómo es que nadie en el Partido Popular se dio cuenta, o si se dieron cuenta, por qué no lo denunciaron, como ahora están haciendo, una vez que la Guardia Civil ya ha intervenido, por cierto? Bueno, creo que la denuncia de Cristina Cifuentes es anterior a la intervención de la Guardia Civil, es la que inicia el procedimiento judicial, aunque también había denuncias por parte de la oposición. Pero los rumores no deberían ser indicios de nada, son rumores, y menos en política. En un instituto los rumores son los que sirven para muchas veces hacer la vida imposible a algunas alumnas y a algunos alumnos.
En política también, desgraciadamente, pero la política ha sido, es y será así. Los rumores, sí, hay rumores de muchas personas y en muchos sentidos. Unos tienen que ver con la corrupción, otros tienen que ver con la vida privada de las personas. No sé qué rumores había acerca de Ignacio González, pero no deberían ser los rumores los que iniciaran ningún tipo de investigación. Creo, por lo que tengo entendido, que en el momento en que Cristina Cifuentes tuvo documentación encima de la mesa, la llevó a la Fiscalía, lo mismo que habría hecho la oposición o lo mismo que ya había denunciado la oposición, y en ese sentido creo que actuó correctamente. Bueno, de hecho, una de las novedades del caso es que la comunidad se va a presentar como acusación particular. Es normal. No, es normal, lo están haciendo el resto de comunidades autónomas en el resto de procedimientos. Chani. A mí el símil del divorcio del Reino Unido me ha parecido acertado, pero aquí es que estamos en otras muy parecidas. Los separatistas catalanes parecen estar en ello, pero ellos dicen que son como Escocia. O sea, que se quieren separar de España, pero quedarse en la Unión Europea. De hecho, ponen la bandera de Cataluña y la de la Unión Europea, pero no la española. Esto, ¿qué respuesta tiene en Europa y qué posibilidades existen realmente de que Cataluña siguiera como ellos proclaman los separatistas en la Unión Europea? Hay una diferencia, dos diferencias que me gustaría destacar brevemente. La primera es que Escocia pasó a formar parte del Reino Unido después de haber sido durante muchos siglos un país independiente con su rey independiente por una decisión libre del Parlamento escocés y por lo tanto por una decisión libre de los escoceses podría dejar de formar parte del Reino Unido. Cataluña es España desde que España se fundó. Si se separase Cataluña de España no se obtendría una Cataluña independiente, sino una España dividida en dos. Una parte se llamaría Cataluña y la otra no tendría nombre porque España sin Cataluña no tiene nombre. Y lo segundo que me gustaría destacar es que está muy claro que Brexit es Brexit y para todo Reino Unido. Si Escocia se va con Gran Bretaña, Escocia no puede permanecer en el mercado único. No podemos tener un país con un pie en el mercado único y otro pie fuera. Por lo tanto, los escoceses a estas alturas ya saben que no tienen ninguna posibilidad de permanecer en la Unión Europea si Reino Unido se sale y han reabierto el debate sobre la independencia, que para nosotros desde Bruselas debe ser una cuestión interna de los británicos en la que haríamos bien no echando leña a ese fuego. Han quedado muchos asuntos por ahí pendientes y como tenemos un poquito de tiempo me gustaría repasarlos porque tienen que ver, sí, con las elecciones en Francia, sí, con el Brexit y el futuro de la Unión Europea, con las bolsas que vemos que están subiendo en el día de hoy como respuesta a lo de ayer en Francia. Pero sobre esos asuntos por los que le preguntaba al principio, usted decía, bueno, esos son segunda fila de análisis o tercera. A eso quiero que vayamos ahora. ¿Qué panorama se está dibujando en los procesos electorales, iba a decir en la Unión Europea, pero en todo el mundo, donde los partidos nuevos, en sus diferentes formas, o candidatos incluso sin el respaldo de partidos, o candidatos, usted definía antes a Macron como un candidato sin partido y sin programa, son capaces de ganar las elecciones? Antes decía Chani al principio de los desayunos, me interesa por aquello de cuando veas las barbas de tu vecino. ¿Ustedes están viendo las barbas de sus vecinos? Yo creo que el asunto no es tan amplio como se está dibujando hoy. Es verdad que la derecha francesa, que los republicanos, han obtenido el peor resultado de su historia y que por primera vez no van a estar en la segunda vuelta de las presidenciales. Pero también es verdad que eso no es achacable al partido, sino al candidato. Es verdad que los socialistas han tenido un muy mal resultado, equiparable al que obtuvieron en su día en Grecia o al que pueden acabar obteniendo en Gran Bretaña. Pero eso tampoco es achacable al Partido Socialista francés. En la segunda vuelta no habrá más que dos candidatos y por lo tanto todos los proeuropeístas se aglutinarán alrededor de Macron, pero ojo a las legislativas, porque en las legislativas volveremos a ver una Asamblea Nacional compuesta prácticamente en exclusiva por los republicanos y por los socialistas. El sistema electoral francés para la Asamblea es también de doble vuelta, lo que hace que funcione como un sistema mayoritario reforzado. Entonces, al final, es muy posible que Macron, sin partido, pueda incluso quedarse sin ningún representante en la Asamblea Nacional y que Mélenchon tampoco tenga ningún representante en la Asamblea Nacional y que Macron tenga que cohabitar con socialistas y populares, si puedo decirlo así, republicanos
durante su mandato. Está cambiando la política, afortunadamente. Esto es lo que hace que, pese a los políticos, yo creo que la gente tenga razones para estar enamorada de la política. Os decía hace un instante que había un incendio muy llamativo en la Gran Vía, en Madrid. Sirún, ¿qué sabemos de ese incendio? Pues ya tenemos las primeras imágenes de ese espectacular incendio que se ha iniciado a las 8:15 de esta mañana en la azotea de uno de los edificios de viviendas cercano a la plaza de Callao. Ningún herido hay por el momento. Las llamas y también, como se aprecia, una densa columna de humo se puede ver desde distintos puntos de la ciudad. Según Emergencias Madrid, el fuego está confinado en la cubierta del edificio y se ha cerrado al tráfico la Gran Vía a partir de la plaza de Callao. En estos momentos, 6 dotaciones de bomberos, así como SAMUR y Policía Municipal, están trabajando en el lugar del incendio. Gracias, Sirún. Pues esa es la noticia. Les contaba hace un instante que había un espectacular incendio y ya nos llegan las primeras imágenes. Además, también me están llegando muchos mensajes. Lógicamente, este incendio se está produciendo en la Gran Vía, pues está ocasionando graves problemas de tráfico hasta ahora en el centro de la capital, lógicamente como consecuencia de este incendio, pero que tenemos que decir que, más allá de lo espectacular y de que ha sido desalojado, pues parece que de momento no hay que lamentar heridos en ese incendio, como nos decía Sirún, en la Gran Vía de Madrid. Por rematar algunos asuntos, yo sé que Chani preguntaba hace un instante por Cataluña, quiero volver sobre ese asunto. Ayer fue Sant Jordi, el día del libro y la rosa, un día en el que también aprovecharon desde Cataluña para lanzar mensajes secesionistas. Previamente, la semana anterior, habíamos visto esa campaña de publicidad con el sí por las calles de Cataluña, o también esos mensajes en transporte público en Barcelona, también en autobuses, porque últimamente los mensajes van en autobuses. ¿Qué está pasando en Cataluña? Estamos en un momento en el que algunos analistas dicen que el suflé baja y otros en los que dicen que se está alarmando algo muy grave. ¿Qué pasa en Cataluña? ¿Qué análisis hacen, ya no desde el Partido Popular, que lo hemos escuchado muchas veces, sino desde las instituciones europeas? Uno de los ejercicios más sanos que uno puede hacer es mirar su vida desde fuera. Y uno de los ejercicios más sanos que deberían hacer los gobiernos es mirar su labor de gobierno desde fuera. Lo que está ocurriendo en Cataluña simplemente no es noticia en las instituciones europeas. No solo se considera un asunto menor para España, sino que un asunto menor para la Unión Europea, sino que se considera un asunto interno español. Todo el ruido que están haciendo no llega a ninguna parte en Europa. Europa anda muy preocupada por Rusia, muy preocupada por el Brexit, muy preocupada por los países de Visegrado, muy preocupada por la situación en Hungría y por lo que está ocurriendo en Hungría, preocupada por Grecia, por los inmigrantes, y el ruido de los nacionalistas catalanes en este momento en Bruselas no se está escuchando. Yo creo que están haciéndole muchísimo daño a la economía catalana, muchísimo daño a los ciudadanos en Cataluña y, desgraciadamente, también daño a los ciudadanos en el resto de España. Relaciones Unión Europea, Estados Unidos. ¿Cómo están en la era Donald Trump? Difíciles, fáciles no pueden estar, pero Donald Trump ha servido para que nos demos cuenta de dos cosas: que existe alguien más en el mundo, además de los Estados Unidos, que se han creado grandes espacios en el mundo, sobre todo para el comercio y para las relaciones internacionales, que puede la Unión Europea ocupar, como es el caso de Latinoamérica, y, en segundo lugar, para que nos demos cuenta por fin de que estamos solos, de que los americanos, los norteamericanos, no van a salvarnos más y que tenemos que hacer un esfuerzo porque somos una parte privilegiada en el planeta, que para poder seguir viviendo como estamos viviendo vamos a tener que organizarnos mejor de lo que lo hemos hecho hasta el momento. ¿Cuánto tiempo lleva usted en Bruselas ya? 3 años, y la verdad es que es un trabajo apasionante y me gustaría ser capaz de transmitir ilusión y que los españoles entendiésemos que Bruselas no es algo que está demasiado lejos, sino que es parte de la política española misma. Lo diré de otra manera. España hoy es, y siempre ha sido, receptora de fondos comunitarios. Miramos a Bruselas solo esperando dinero. Cuando se pone en marcha un proyecto nuevo, en España siempre pensamos cuánto nos va a tocar. Pero dentro de muy poco vamos a ser contribuyentes. Dentro de muy poco vamos a ser un país que pagamos. Y por lo tanto, cada vez que se cree un fondo, España va a tener que pensar cuánto va a tener que pagar.
a partir de ahí o con eso, yo espero que nos demos cuenta de que la política europea y Bruselas es tan política española como pueda ser la política regional o la local. Me preguntaba cuánto tiempo lleva en Bruselas por varias razones. Una, no sé quién, creo que era Lucía, que decía, se le ve muy instalado en la política comunitaria, pero también porque cuando usted se marchó hace 3 años, pues parecía que era como un destierro, si me lo permite. Yo no sé si era lo de concierto alivio, porque además que no han cambiado las cosas en 3 años, ¿no? Bueno, si eso fuera un destierro, ojalá me hubieran desterrado mucho antes. Pero ya sabe usted que eso se escribió en muchas columnas de Sí, pero que ojalá me hubiera pasado antes. No, yo creo que personal y profesionalmente estoy satisfecho con el trabajo que estoy haciendo. Creo que sirvo a mi partido y desde luego creo que sirvo a mi país. Necesitamos los españoles tener muchos políticos que hagan carrera en Bruselas. Otros países de la Unión Europea envían políticos a Bruselas y los mantienen allí el tiempo suficiente para que creen relaciones, aprendan y participen de las decisiones. Los españoles hemos tomado la Unión Europea muchas veces como un hospital de políticos heridos o como un retiro para políticos jubilados y no hemos tenido políticos haciendo carrera en Bruselas, carrera europea. Los idiomas también son una limitación para los políticos españoles. Entonces, ojalá sean muchos los políticos que se instalen en Bruselas en el nombre de España, porque estará mejor representada. ¿Ve cómo tenía usted una definición también para un hospital para políticos heridos? Pues no. Vamos a ver si... No, yo a lo mejor fui como político herido, pero me quiero quedar de director del hospital. Mire, esta cámara que tenemos enfrente se va a acercar hasta el lugar, la posición en la que nos encontramos. Yo le entrego este rotulador para que pueda firmar. Adelante, adelante. Vamos a despedir esta entrevista con Esteban González Pons. ¿Tengo que firmar aquí? Ahí puede firmar en nuestro... A ver, antes de que se... ¿Esa es la firma? Sí, la de hoy sí. Una sonrisa. Ey, nos ha quedado un poquito fuera de... No, nos ha quedado fuera de plano. Acércate otro momento, que nos ha quedado... Es que vamos a firmar otra vez en medio. No se puede borrar, pero ahí en medio, que se vea bien, ahí se ve la sonrisa, porque esa es la firma hoy de Esteban González Pons, vicepresidente primero del Grupo Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Muchas gracias por haber venido a desayunar con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer. Lo mismo digo. Vamos a la redacción, hay novedades que contar, ahí está el equipo de los...